importancia que va a ser, Se está grabando la llamada. lo que va a ser la mejora continua y habilidades adicionales, ¿no? Nuestra sesión del día de hoy ya va a ser de repente un poquito, va a dirigirse de repente un poquito más a lo que va a ser a lo que va a ser, podríamos decir, la mejora personal o de tanto profesional que tiene que tener el asistente, ¿no? Como ya habíamos indicado desde un inicio, este puesto de asistente administrativo no es un puesto permanente, ¿ok? No es un puesto en el que las personas, en realidad muchas personas que están en estos puestos sí, ¿no? Sí trabajan ellos de manera permanente, pero no es un puesto que debería ser permanente. Por el contrario, es un puesto que debería ser de repente por algún tiempo, porque lo que se busca a través de estos puestos es el crecimiento continuo. ¿Okay? Eso es lo que buscamos a través de este puesto, el crecimiento continuo, ¿no? ¿Okay? Y específicamente a través de ese crecimiento continuo, lo que nos indica es que después del asistente deberíamos poder ascender a un puesto de encargados, todos ellos, ¿no? Es por eso que el puesto de asistente requiere constante mejora, constante aprendizaje para poco a poco poder ir llegando para poco a poco poder ir llegando a nuestro puesto de encargados, podríamos decir, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de nuestra mejora continua. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a obtener el día de hoy? O los objetivos de nuestra sesión. ¿Ok? Primero nos habla de potenciar habilidades y continuar con el crecimiento profesional. Técnicas para la resolución de problemas que lógicamente siempre se van a dar los problemas en nuestros entornos laborales. ¿Ok? Asimismo, también vamos a ver lo que son las habilidades interpersonales y el desarrollo de habilidades interpersonales y recursos para el aprendizaje continuo y la actualización profesional. ¿Ok? Y vamos a arrancar con nuestro temario del día de hoy. A ver. Listo, a ver, permítanme por favor un momentito, estimados coleguitas, voy a dejar de compartir un minutito, ¿ok? Lo que quiero hacer es poder cambiar mi fuente de audio. Lo que pasa es que estamos en pleno verano, ¿ya? Entonces quiero prender lo que es el ventilador, pero a la vez quiero por eso cambiar la fuente de audio para que no se escuche fuerte el sonido del ventilador. ¿Ok? A ver, permítanme un minutito. Muy bien, estimados. Ahora sí vamos a continuar, ¿ok? Desde aquí vamos a poder trabajar mejor para evitar los ruidos de fondo. Ahora sí, vamos a volver a compartir nuestra pantalla para que podamos visualizar nuestro material, ¿ok? Y perfecto. Muy bien, estimados. Estábamos viendo lo que era potenciar nuestras habilidades potenciar nuestras habilidades, ¿no? ¿A través de qué? Que ya hemos visto bastante este tema a través del dominio de software, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, cuáles son algunos software o programas que es básico que nosotros como asistentes podamos dominar. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser estos? Por ejemplo, lo que es Excel avanzado, ¿ok? Y Outlook eficiente para poder entender un poquito más, ¿no? Estas son sugerencias, ¿ah? Porque también va a depender mucho de con qué programas, con qué gestiones trabaje la entidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros aprendemos o qué es lo que nosotros podemos desarrollar cuando conocemos Excel avanzado en este caso? Cuando conocemos Excel básico, por ejemplo, nosotros podemos de repente utilizarlo de repente para ecuaciones simples, de repente para crear listas, para ordenar información. Eso es lo que por lo general nosotros solemos trabajar cuando conocemos Excel básico, ¿no? Pero cuando ya estamos de repente en el Excel de intermedio a avanzado, viene lo que aprendemos a poder crear nuestras macros, ¿no? La macro ya es cuando dentro de esta hoja de Excel, nosotros podemos diseñar nuestras propias fórmulas, podríamos decir,
¿no? O nuestras propias herramientas o atajos para poder optimizar mayor trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría decir que yo he creado una macro? Supongamos que yo agarro y creo mi propia plantilla para que al momento en el que yo solo ingrese datos de mis trabajadores de repente, automáticamente esta macro ya agarre y me calcule cuánto va a ser su sueldo mensual, cuánto va a ser su aporte a la AFP, cuánto va a ser su aporte de salud, por ejemplo. No, agarre ya, automáticamente, basta con que yo ingrese un dato para que esta macro me cree todo de manera automática. Entonces, eso es una macro. ¿Ok? Son como pequeños programas que hacemos, en pequeños entre comillas, ¿no? Porque en realidad no es sencillo hacer una macro, pero es como que si nosotros pudiésemos desarrollar nuestro propio software para que nos pueda optimizar algún proceso, ¿no? Y eso es lo que el asistente debería dominar, ¿no? Poder tener la creación de sus propias macros. Y a través también de Outlook eficiente o va a depender de la, o va a depender de la, podríamos decir, va a depender del tipo de red que de repente utilice la empresa, ¿no? Por ejemplo, o qué aprendemos en el Outlook eficiente, ¿no? Outlook pertenece a la familia de Microsoft, ¿no? Recordemos que nosotros actualmente en lo que podríamos decir que en toda nuestra era digital, ¿no? En toda esta competencia digital, podríamos decir que actualmente tenemos dos en la cabeza, ¿no? Dos que están punteando hacia arriba, que por un lado es Google, que definitivamente es universal, es el ganador, y por otro lado es Microsoft, ¿ok? Que también ha diseñado, muy parecido a Google, su propia red desde correos, desde aplicaciones para poder hacer videollamadas, ¿ok? Todo ello que en realidad son bastante efectivos. De hecho, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia entre ambos, ¿no? ¿Por qué Google es la más conocida o es la más utilizada? Porque precisamente es la más general, la más universal, ¿no? Que Google puede servir desde aspectos empresariales hasta aspectos personales para un trabajador, ¿no? De hecho, nosotros no somos empresa necesariamente, pero utilizamos las herramientas de Google, ¿no? Sin embargo, Microsoft ha buscado su ventaja competitiva por otro lado. Ya no se ha ido tanto a la comodidad personal, ¿no? O a la utilización personal de sus programas, sino que, Microsoft ha desarrollado su sistema un poco más integrado que es ideal para el manejo de empresas, ¿no? Y actualmente las empresas prefieren manejar para sus gestiones, para todo ello, Microsoft, porque aparte de que es mucho más eficiente, ofrece mayores herramientas, ¿no? Te ofrece también la posibilidad de la creación de tus propios correos, por eso es que a veces vemos algún correo que, por ejemplo, no es @Gmail ni @Outlook, no vemos que es arroba y el nombre de la empresa, ¿no? @Ecotech, Ditec, ¿ok? Entonces, que son de la empresa que ha podido también, que Microsoft se ha adaptado también a que su propia plataforma se pueda personalizar de acuerdo a la empresa. Entonces, por eso las empresas prefieren manejar Microsoft y hay que dominar también el uso de nuestro Outlook eficiente, ¿no? ¿A través de qué? Recuerden, cuando la empresa decide utilizar esta suite de Microsoft para su gestión empresarial, vamos a tener desde los correos electrónicos que son a través de Outlook, ¿ok? Y perdón, también tenemos diferentes funciones, ¿no? Como qué funciones podemos tener, muy similares a las que, muy similares a las que manejamos a las que manejamos en, a las que manejamos de repente en Google, pero que son muy similares, pero como digo, un poquito más dirigidas para la empresa, ¿no? Como la creación de formularios, también tenemos lo que es, en este caso, lo que no es el Meet, ¿no? Sino que también ya hemos visto que es el Teams. También tenemos por ahí, incluso para plataformas académicas, tenemos lo que es el Blackboard, ¿ok? Que a través del Blackboard es como una aula virtual que se puede manejar. No, entonces nos ofrece en realidad varias funciones que van un poquito más a lo empresarial y poder aprender a dominar un poquito más siempre lo que es el Outlook. Entonces, siempre es bueno que nosotros podamos ir desarrollando, conociendo. Recuerdan, actualmente la mayoría de empresas que se conoce, por ejemplo, las grandes empresas, si bien es cierto, no es que este suite de Microsoft sea el único que utilizan, ¿no? Ellos utilizan cantidad de software para su gestión empresarial, pero cuando hablamos, por ejemplo, de correos corporativos, la gran mayoría de empresas ha optado por hacer la utilización de Outlook, ¿ok? Entonces, por eso, para correos empresariales. Entonces, por eso también tenemos que dominar
qué funciones tenemos dentro de nuestro correo de Outlook, ¿no? Para poder aprovechar mejor. Ahora también tenemos lo que son nuestras habilidades, por potenciar nuestras habilidades de gestión de tiempo. ¿Okay? Recuerden también va a ser muy importante que nosotros podamos poco a poco ir habilitando, mejor dicho, ir desarrollando mejores habilidades para poder trabajar en los tiempos adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a gestionar el tiempo, no solamente gestionamos el tiempo para hacer las tareas más rápido, para optimizar las funciones, no, sino también para tener una organización diaria. También nos ayuda para eso. ¿En qué sentido? De que si yo soy muy ordenado con mis tiempos, no me va a pasar que de repente estoy perdiendo, estoy sacrificando mis momentos libres por dedicarme a los entornos empresariales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pasa esto en las entidades, que van los trabajadores que por lo general laboran 8 horas diarias, pero de esas 8 horas diarias, en realidad sus horas efectivas, sus horas laborales son muy pocas, ¿no? Porque de ahí muchas veces están como que incluso calentando el asiento o están de repente haciendo una actividad que puede demorar media hora, la hacen en 2, 3, 4 horas. ¿Por qué? Por la constante distracción, ¿no? De repente por la lentitud o algo. Y eso, al trabajador eso le suena bien, ¿no? ¿Por qué? Hago mis funciones, cumplo mi horario de trabajo y me retiro. Pero estas funciones en algún momento se van a tener que realizar. Las funciones que estamos dejando pendientes en algún momento se tienen que hacer. Y ahí es donde muchas veces el trabajador se ve en la necesidad de repente de tener que llevarse trabajo a la casa. ¿Ok? De repente se ve también en la necesidad de repente de estar sacrificando horas libres, todo ello para poder culminar ese trabajo. Esto es no tener una adecuada gestión de tiempo, ¿no? O también a veces, vamos a ir por partes, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar este problema que se presenta en realidad a todos en algún momento nos ha pasado eso? ¿Ok? Que estamos mucho tiempo en nuestras oficinas, en nuestras empresas, pero no estamos siendo productivos. Hay una diferencia muy grande entre estar presente en mi oficina, en mi puesto de trabajo y ser productivo. La presencia no es igual a productividad. Entonces ahí podemos cuestionarnos cómo puedo mejorar mi nivel de productividad en la empresa. Y hemos tocado varias formas de poder gestionar mejor nuestro tiempo y una de ellas habíamos mencionado que era la técnica del pomodoro, ¿no? Que esta técnica ya había mucho que pomodoro significaba la técnica del tomate. Entonces, ahora, esa técnica del pomodoro, por ejemplo, como ya les había explicado en su momento que tocamos esta técnica, no es una técnica que simplemente, o no es una teoría que alguien se ha inventado, o no es una sugerencia, ¿no? Esto, obviamente, la técnica del pomodoro primero inició como una teoría, y después, poco a poco, ya con su aplicación, se ha ido haciendo, pues ya se ha ido haciendo casos de estudio, se ha ido pues trabajando de repente con grupos de muestra, ¿no? Para ver si realmente resultaba efectiva o no. Y al final se ha determinado que sí es efectiva. Entonces, para que esta teoría se convierta en una técnica, ¿ok? Hemos ya tenido que pasar diferentes etapas, diferentes pruebas y efectivamente es bueno, que da buenos resultados. Para recordar un poquito cómo se trabajaba esa técnica del pomodoro, era que nosotros podemos llegar a hacer, en 2 horas podemos llegar a la productividad que podríamos llegar en 8 horas. Pero ¿dónde está el secreto, ¿no? De este pomodoro? Es en la absorción y el descanso durante el trabajo, ¿no? Absorción, descanso, absorción, descanso, ¿no? Recuerdan que era 25, vas a trabajar. No te voy a pedir que trabajes 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lo único que te voy a pedir van a ser 25 minutos. Pero estos 25 minutos quiero que des todo de ti, ¿ok? No quiero que te distraigas, no quiero que pienses en otra cosa, simplemente quiero que estés absorbido por el trabajo. ¿Ok? Y en esos 25 minutos no vas a tener distracción, no vas a tener otra función, simplemente vas a hacer tú y el trabajo. Y vas a avanzar más de lo que probablemente avanzarías en 2 o 3 horas en lo que estás escribiendo de repente un poquito, te levantas y te vas. Regresas de repente, avanzas otro poquito, vas a los servicios higiénicos.
avanzas otro poquito, empiezas con otra tarea, ¿ok? No, en estos 25 minutos vas a ser más productivo de lo que podría ser en 2 horas. Y una vez que culminan estos 25 minutos, no importa que estés en lo mejor del trabajo, no importa que te falte solo un pasito para poder terminar, se corta el trabajo y descansa 5 minutos. 5 minutos vas a descansar haciendo lo que tú quieras. En tu celular, si quieres te estiras, si quieres vas a los servicios, si quieres tomas agüita, ¿ok? Lo que tú quieras, pero vas a descansar. Y esta media hora, que han sido 25 de trabajo absorbente y 5 de descanso, es un pomodoro. ¿No? Y nos dice que y nos dicen que van a ser suficientes 4 pomodoros, es decir, 2 horas de trabajo con los debidos descansos, con 20 minutos de descanso prácticamente. Nos dice que este tiempo va a ser suficiente, bueno, claro, 20. Nos dice que este tiempo va a ser suficiente para que tú puedas realizar cualquier tarea que normalmente la harías en un jornal diario. ¿Ok? Y en realidad resulta ser bastante eficiente, ¿no? De repente yo los puedo invitar a que ustedes puedan buscar casos de estudios de los pomodoros. Hay un caso de estudio este pomodoro ha resultado bastante eficiente porque sus pruebas de estudio, todo eso, las hacían con chicos de universidad o personas en entornos laborales administrativos. Pero hubo un caso de estudio que aplicaron esa técnica del pomodoro en niños que de segundo de primaria, más o menos, si vemos el equivalente, porque esto lo aplicaron en Estados Unidos, ¿ok? Pero si vemos el equivalente allá, acá, es niños de 8 o 9 años, segundo de primaria, más o menos por ahí, ¿ok? Que aplicaron esas técnicas con niños, ¿no? Que lograron ver en diferentes días de trabajo cuánto se demoraban para poder realizar diversas actividades. ¿Ok? Diversas actividades. Y una vez de que le hicieron hacer las diversas actividades similares durante varios días, tomando los tiempos, después empezaron a aplicar lo que eran las técnicas del pomodoro. Y definitivamente también en niños pudo dar resultado, ¿no? Y ya habíamos explicado también de esa técnica donde nosotros encontramos la clave del éxito. Vamos a encontrar la clave del éxito en los descansos, ¿ok? De hecho, muchas personas creen que la clave del éxito del pomodoro está en los 25 minutos de absorción y no es así. La clave está en los 5 minutos de descanso y más que en los 5 minutos de descanso, en el corte abrupto del trabajo, como habíamos explicado, ¿no? Imaginémonos que estamos trabajando con una computadora y estamos absorbidos, estamos muy absorbidos con la computadora y esta computadora empieza a calentar. Si yo sigo trabajando a pesar que la computadora está caliente, va a calentar más. Y si sigo trabajando, va a seguir calentando hasta el momento en que esta computadora se va a quemar, ¿no? Y ya no me va a ser productiva, ya no me va a ser eficiente esta computadora. Es igual con las personas. Cuando yo entro en la absorción, soy como una computadora caliente. ¿Ok? Estoy ahí, estoy calentando, calentando, calentando. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Cuando ya está calentando, apagar un ratito la computadora, que enfríe. Y una vez que enfríe esa computadora, vuelvo a prender y sigo trabajando. Lo mismo con las personas. Habíamos dicho del síndrome del quemado, ¿no? El burnout. Entonces, el burnout es eso, el síndrome del quemado. Entonces, lo que nosotros estamos evitando es que las personas lleguen a ese síndrome. Y cuando ya vemos que están calientes, después de esos 25 minutos de trabajo, listo, es momento de enfriar. Paras, te corto, enfríate los 5 minutos y regresas a trabajar. ¿Ok? Y también vimos eso por ejemplo es una de las causas por las cuales muchas veces vemos que no hay que de repente los trabajadores pierden el tiempo, ¿no? Un poquito. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando adecuadamente las horas de trabajo. Y también hay otra causa por la cual los trabajadores no logran productividad, que también tiene que ver mucho con la gestión del tiempo y la organización, que es cuando no sabemos priorizar las tareas, ¿ok? Cuando hay personas que pueden decir, no, yo sí trabajo, que yo no voy a calentar el asiento y aún así se me junta el trabajo, aún así se me acumula el trabajo y es verdad, ¿ok? Se le cree perfectamente a la persona. Hay personas que no están yendo como quien dice a calentar el asiento, que sí trabajan, pero aún así dicen, es demasiado trabajo, ¿no? Tengo mucha carga laboral. Puede ser, pero también porque esas personas se llenan de trabajo o no pueden terminar adecuadamente sus labores, es porque no saben priorizar, porque muchas veces tareas que son de importancia las estoy dejando para el final y tareas que de repente no son de importancia o no son urgentes,
es lo primero que estamos avanzando. Y lógicamente eso va a hacer que se nos acumule el trabajo y para eso vimos nuestra matriz de Eisenhower, ¿no? Que nos ayudaba a poder diferir entre tareas, entre la importancia y la urgencia de las tareas, ¿no? Y me decía, si mi tarea es importante y también es urgente, es lo primero que yo debería hacer, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Agarramos y decimos, tengo hoy día mucha carga laboral, voy a empezar por lo más sencillo, ¿no? O de repente al contrario, voy a empezar por lo más difícil y al final hago lo más sencillo. O al revés, primero empiezo por lo más sencillo, lo hago rápido y después por lo más complicado. Esa no es una adecuada técnica de priorización, porque puede haber un documento que es muy sencillo, muy fácil, ok, pero no es importante ni urgente, ¿no? Entonces, no. Como también puede haber un documento que es muy complicado, muy difícil, pero y no necesariamente porque sea complicado es importante o es urgente, ¿no? Entonces, no es una buena priorización. Así como también puede haber un documento muy sencillo, pero que es importante y urgente. Y yo, por lo mismo que es sencillo, digo, lo voy a dejar al final y voy a empezar por lo complicado. Entonces, ahí también viene muchas veces el error que cometemos los trabajadores, ¿no? Al no saber priorizar adecuadamente nuestras tareas. Entonces, nuestra matriz de Eisenhower ahí nos va a enseñar a decir, ¿no? Agarra cada tarea, analiza su importancia, analiza su urgencia y colócalo en cada uno de nuestros cuadritos, ¿no? Si es importante y urgente, hazlo ya. Empieza por eso. Si es importante, pero no es urgente, programa para poder hacerla. Termina lo importante y urgente y puedes empezar con tu tarea que es importante pero que no es urgente. Pero primero lo importante y lo urgente. Si tu tarea no es importante, pero sí es urgente, se necesita ya, delégalo a alguien, ¿ok? Porque como no es importante, tampoco va a ser tan complejo. Entonces, delega para que alguien más lo haga, porque si se necesita para allá, pero tú no puedes, porque tú ya estás haciendo tu tarea importante y urgente, que alguien más lo haga. Y si mi tarea no es importante ni es urgente, entonces no la necesitas. No necesitas hacerlo, porque una tarea que no es importante ni es urgente, evalúa poder desecharlo, evalúa también poder descartar esa tarea. ¿Ok? Entonces de eso nos habla nuestra matriz de Eisenhower que también tenemos que aprender a aplicarla. Recuerden, ¿no? Entonces en un área de trabajo muchas veces se genera la desorganización muchas veces se genera la desorganización porque no sabemos generar, porque no sabemos gestionar adecuadamente nuestro tiempo o también de repente porque no sabemos aplicar técnicas adecuadas para poder priorizar nuestras tareas, ¿no? Por eso esas pueden ser las causas principales por las que de repente tenemos por ahí algunos problemas en nuestros entornos laborales. Entonces hay que también siempre practicar y poder potenciar estas habilidades, porque de hecho, muchas personas tenemos la idea de que, y no están, no podríamos decir que están erradas, ¿ok? Pero tampoco están en lo correcto al tener este pensamiento de que el jefe es el que agarra, distribuye la estrategia, bien, gracias, y todo el peso recae sobre el asistente. Ok, sí es cierto que el asistente tiene muchísima responsabilidad, sí es cierto que mucha de la carga laboral va a recaer sobre el asistente. Eso es totalmente cierto, que el asistente tiene mucha carga laboral, la tiene, pero el jefe de área también tiene mucha carga emocional, solo que no es la misma que tiene el asistente y por eso no podemos ver. De hecho, un puesto de hecho, la jefatura es un puesto de mayor responsabilidad. Y cuando hay mayor responsabilidad, significa que también hay mayor complejidad de tareas. Y si yo de repente me ahogo con las funciones de asistente, voy a morir con las funciones de un jefe. Entonces, potenciar estas habilidades como asistentes no solamente nos están ayudando a poder trabajar mejor en la asistencia administrativa, sino que también van a ser el paso a paso, la escalera, la gradita que voy a ir subiendo para que en determinado momento yo pueda llegar a mi jefatura. Ahora vamos a ver lo que es la comunicación efectiva, que también hemos tocado lo que es la comunicación. Hemos dicho que cuando hablamos de entornos comunicativos en nuestras organizaciones, vamos a hablar desde comunicación, podríamos decir, verbal como comunicación escrita. Son los dos tipos de comunicaciones, ¿ya? Y ambas, tanto la comunicación verbal como la comunicación escrita también van a contener, aún dentro de ellas van a englobar más tipos de comunicación, ¿no? Como la comunicación también
no verbal, la comunicación corporal, la comunicación gestual, todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda? Nos dice que como la comunicación es esencial para un asistente administrativo, precisamente él es facilitador de tareas. Y una persona que no se comunica no me facilita las tareas, por el contrario, me crea mayor complejidad en las tareas, ¿no? Entonces, para que este asistente pueda desarrollar una mejor comunicación efectiva, se les recomienda acá dos opciones para que puedan mejorar sus habilidades comunicativas. Uno, llevemos un curso de redacción empresarial. No es lo mismo saber escribir que saber redactar. Muchas personas creen que porque saben escribir un texto, que porque saben escribir a mano o saben escribir en la computadora, en el celular o en la tablet, creen que ya pueden redactar. No, no es lo mismo, ¿ok? En la redacción no solamente nos van a enseñar no solamente nos van a enseñar ortografía, ¿no? Si es escrita a mano, caligrafía, ortografía, no, sino que en la redacción también te van a enseñar cómo puedes articular palabras, cómo puedes crear frases, ¿no? Nos van a enseñar cuáles son, por ejemplo, las conjunciones que podemos aplicar para que una frase sea más entendible, la utilización también de las preposiciones. De hecho, en áreas administrativas, los que elaboramos en áreas administrativas, precisamente para poder redactar documentos, una de las normativas básicas es sabernos de memoria las preposiciones, ¿no? A ver, algún coleguita por aquí se acuerda o sabe de memoria cuáles son las preposiciones que tenemos en nuestro idioma. A ver, de repente, alguno me podría decir, de repente yo, si se acuerda. A ver, vamos, coleguitas, ¿alguno se acuerda? Yo, por ahí nos dice Vanessa, ¿no? Muy bien, entonces las preposiciones es algo que nosotros debemos aprendernos, ¿no? Las personas que elaboramos en entornos administrativos nos damos cuenta que para la redacción eso es clave, ¿no? A ver, vamos a ver si la recuerdo. Era a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, eh, tras, mediante y durante. ¿Ok? De repente por ahí se me ha pasado alguna. Pero esas son las preposiciones que tenemos, ¿ok? Entonces, eso tenemos que aprender clave porque en la redacción necesitamos hacer uso de ellos para poder armonizar los textos, para poder darle mayor entendimiento a las personas, ¿no? Entonces, y eso también se aprende en los cursos de redacción, ¿no? Yo les recomiendo que de repente puedan ingresar, creo que en ITEC tenemos incluso cursos de redacción, ¿ah? Les recomiendo que podamos ingresar a un curso, eso para poder mejorar nuestra habilidad comunicativa escrita y nuestras habilidades y nuestra comunicación verbal también, ¿ok? Mejorar nuestra comunicación verbal no solamente nos ayuda a entornos organizacionales, sino también nos ayuda mucho a lo que es el control corporal, a la autoestima incluso. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos cuesta comunicarnos de repente, muchas veces es por timidez, muchas veces es porque de repente no tenemos no tenemos de repente confianza suficiente para dirigirnos a un público, a otra persona. Muchas veces también es porque no tenemos una dicción adecuada. ¿Ok? Y de hecho ese es el principal problema, que muchas personas no tenemos, y me incluyo, ¿ok? Nos cuesta mucho poder pronunciar adecuadamente una y varias palabras. Entonces, a través de la práctica de la comunicación verbal, podemos ir mejorando todo eso, ¿no? De hecho, y por eso, por una práctica puede ser, o un tip puede ser, practiquemos presentaciones, ¿ok? Miren, por ahí me han completado algunas preposiciones, ¿no? Me han completado con durante, a ver, ay, no veo, ahí se me halla. Durante, versus, vía, según, mediante, hacia, entre, ¿no? Hay que ponerlo de memoria. Pero muy bien, entonces les decía también que podemos practicar presentaciones, ¿ok? Y que estas presentaciones, una presentación de lo que nosotros querramos, de un tema que podamos dominar. De hecho, vamos a sentir mucha más confianza si tocamos un tema que dominamos. ¿Por qué? Porque vamos a poder de repente acudir un poco a la improvisación, vamos de repente a poder aumentar más temas o aumentar más información que sea de nuestro conocimiento, y al momento de practicar estas presentaciones, procurar que no solamente las palabras que menciono tengan sentido con el tema, sino también una dicción adecuada, una pronunciación adecuada.
¿Ok? Eso en realidad es muy difícil mejorar la pronunciación de ciertas palabras, ¿no? Personalmente a mí me cuesta mucho pronunciar ciertas palabras o de repente yo tengo muy clara la idea en mi cabeza de lo que quiero decir, pero a veces mi boca y mi cabeza no conectan, mi lengua y mi cabeza no conectan y a veces me entrevero en las palabras, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, eso se da de repente desde que una persona es niño, de repente no te enseñaron a hablar adecuadamente, porque actualmente no es simplemente que al niño se le enseña a hablar y listo. Al niño hay que hacerle terapias de lenguaje para que no tenga estos problemas, ¿no? Pero todo es solucionable con la práctica, todo se soluciona siempre con la práctica. Entonces, hay que practicar hacer presentaciones, hay que practicar oraciones, incluso también hay que cantar. Por ahí, por ejemplo, para mejorar nuestra habilidad comunicativa verbal, también es muy bueno poder llevar talleres de oratoria, porque en los talleres de oratoria no solamente te van a enseñar palabras nuevas o palabras nuevas para que puedas utilizar, sino también te van a enseñar a tener mayor soltura, ¿ok? También de repente a que tú puedas acomodar tu tono de voz incluso. Muchas veces decimos, no, yo he nacido con el tono de voz bajito y yo siempre he hablado bajito y voy a morir hablando bajito. No. Okay. El tono de voz es como cualquier músculo, ¿ok? Si ustedes trabajan un músculo, el músculo crece, ¿ok? Entonces igual, el tono de voz, si yo trabajo con mi voz, yo puedo hacer que mi tono de voz se eleve, se reduzca, se haga más fino, se haga más grave al momento de hablar, ¿no? La voz también es bastante modular. Asimismo, también vamos a poder desarrollar vamos a poder potenciar nuestras habilidades para la gestión de proyectos, ¿no? Y de hecho acá va a ser clave que nosotros podamos potenciar nuestras habilidades de gestión de proyectos, porque ya netamente hablando de los entornos administrativos, en lo que nosotros más vamos a elaborar va a ser en la gestión de proyectos dentro del área, ¿no? De hecho, el asistente se encarga precisamente de eso, de poder implementar poco a poco más y más procesos. ¿Ok? Entonces, eso sí va a ser clave dentro de un entorno administrativo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos trabajar adecuadamente los proyectos dentro de nuestras áreas, ¿no? Que esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo puedo trabajar un proyecto? Para poder trabajar un proyecto son 23 preposiciones. Muy bien. Sí, sí creo que eran 23. La verdad es que esas preposiciones yo las aprendí desde que estaba en el colegio y del curso de redacción recién le tomé la importancia a las preposiciones, porque yo las sabía de memoria por memotecnia, ¿ok? Por una memotecnia que, bueno, yo me las sé cantando, ¿ok? Entonces, por una memotecnia me las aprendí. Y recién cuando llevé mi curso de redacción, ahí me dijeron, tienen que aprenderlas. Para mi suerte, yo ya las sabía. Y sí, sí me acuerdo que tocamos bastante ese tema, ¿no? Les recomiendo incluso que creen una canción con las preposiciones y se las van a aprender de memoria. Cantar es una muy buena memotecnia para poder retener información. Ahora, les decía sobre potenciar nuestras habilidades, ¿no? Para poder nosotros potenciar nuestras habilidades en cuanto a gestión de proyectos, va a ser cómo podemos gestionar adecuadamente un proyecto, ¿no? Primero, cualquier proyecto siempre tiene que partir desde la organización, ¿ok? Desde la organización que vamos a tener. Si el proyecto va a ser individual o si el proyecto voy a trabajarlo de repente, o si el proyecto de repente lo voy a trabajar en grupo o en equipo de trabajo. Eso primero va a ser clave, va a ser vital poder determinar quiénes son las personas que están integradas dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque hay un proyecto también tenemos que empezar con la gestión de tiempo, ¿no? Para poder dividir nuestros espacios, todo eso. De hecho, la clave para poder realizar un adecuado proyecto es también gestionar los tiempos y nosotros mismos respetarlos. Eso es clave para poder para poder realizar un proyecto. ¿Ok? Ahora, también, muy aparte de la gestión de tiempo, también vamos a hablar de la aplicación de las metodologías que vamos a necesitar, dependiendo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto algunos programas como de repente para organizar proyectos pequeños, nos pueden servir nuestros aplicativos de Trello o Asana. Trello nos va a ser más útil cuando son proyectos personales, proyectos propios. De hecho, ese Trello también nos resulta un poquito más eficiente porque tiene una versión gratuita que podemos utilizar. La versión Pro, que es con paga, es mucho más eficiente, tiene más herramientas con las que podemos trabajar, pero su versión gratuita es bastante, no podríamos decir que es básica, tiene bastantes funcionalidades, es bastante buena su versión gratuita en realidad.
¿no? Y ahora, esta técnica del Trello, cuando es gestión propia, nos va a ayudar primero a establecer nuestros tiempos, a determinar las actividades que vamos a utilizar, ¿ok? También nos va a ayudar a, también esta técnica nos va a ayudar a, también a establecernos más que las fechas de límite, las actividades, nos va a también ayudar a respetar lo que estamos planificando, ¿no? También, también la aplicación de Trello es muy flexible, que se va a habilitar también ante los cambios que yo pueda generar, ¿no? Entonces, siempre para proyectos pequeños es bueno manejar un sistema de apoyo para nosotros mismos. No necesariamente tiene que ser un aplicativo virtual, ¿ah? Si nosotros de repente manejamos nuestra propia gestión de proyectos de manera física, ¿ok? O de repente haciendo líneas de tiempo, dibujando líneas de tiempo, también es bastante funcional. Simplemente lo que hace este aplicativo Trello, por ejemplo, es pasar esas líneas de tiempo que por lo general uno las puede hacer a mano, pasarlas a lo virtual. Por lo general es eso, ¿no? Pero ¿por qué es necesario que nosotros podamos trabajar con esto? Y es que muchas veces el error que nosotros también cometemos es confiarnos del tiempo o tenernos demasiada confianza a nosotros mismos, como se dice, ¿no? Y, y de repente confiarnos en que vamos a realizar la tarea, confiarnos en que vamos a respetar el tiempo y en determinado momento nos damos cuenta que no es así. Un claro ejemplo de ello, ¿no? Es que la mayoría de tesistas, las personas que están haciendo su tesis, pueden pasar años de años de años haciendo su tesis y pueden pasar años de años de años haciendo su tesis y simplemente no la terminan o no llegan al fin o no llegan al resultado, o no llegan a sustentarla y la dejan ahí en stand-by o avanzan un poquito por, y la dejan ¿por qué? ¿No? Porque no hay gestión de tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente no hay actividades programadas o muchas veces trabajamos a la improvisación, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? La tesis que es un proyecto de investigación, ¿no? La tesis no es simplemente que la tesis abarca varios pasos, muchísimos pasos, pero esa tesis tiene que llevar un orden cronológico en sus pasos. No es que yo puedo empezar primero por el marco teórico, después me voy a los resultados, después me voy a las recomendaciones, después me voy a la introducción. No, eso tiene que llevar sus tiempos. Y si yo de repente organizara mi gestión para poder hacer un adecuado proyecto de tesis, créanme que en 2 meses yo podría terminarlo. Y todavía exagerando, en 2 meses podría hacer un buen proyecto de tesis tomando descanso, sin perder mi vida social, sin descuidar mi vida laboral, mi vida educativa, mi vida personal. Yo podría terminarlo tranquilamente, ¿no? Estableciendo de tal fecha a tal fecha, hago mi observación. De tal fecha, mi introducción y mi resumen. De tal fecha, de repente mi identificación del problema, ¿no? De tal fecha mi justificación. Después arranco con la investigación de mi marco teórico, establezco mis objetivos, establezco mis dimensiones, establezco mis indicadores y después de ello agarro y creo o busco de repente mis instrumentos, ¿no? De tal fecha a tal fecha aplico los instrumentos, de tal fecha a tal fecha, tabulo los resultados de los instrumentos, listo, saco los resultados, conclusiones, recomendaciones, listo, terminé mi tesis. Como se dan cuenta, no es difícil hacer una tesis. Tampoco, abarca muchos pasos, sí, pero no son complicados. ¿Qué es lo que a muchas personas les complica? Que no saben manejar los tiempos, no saben cómo dividir adecuadamente este proyecto y por eso vemos a los eternos tesistas, ¿no? Y esto es una realidad muy preocupante que se vive en el mundo laboral. Hay personas que se demoran más tiempo en hacer su tesis para su título que los 5 años de universidad que han estudiado, ¿ok? Hay personas que se demoran más tiempo para ello, ¿no? Y eso no es posible, ¿ok? Podríamos decir, es un error educativo que tenemos hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué? No es posible que para hacer un proyecto de tesis y no es que se están demorando ni siquiera haciendo el proyecto, sino que avanzan un poquito, lo abandonan, avanzan otro poquito, lo abandonan. ¿Ok? Eso es porque no tenemos una organización adecuada de proyectos. Y para eso tenemos aplicaciones que nos pueden ayudar. Y también no es simplemente que la aplicación va a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Ahí también entra mucho la fuerza de voluntad
de la persona. Por eso siempre hablamos de que, por eso estamos hablando de mejorar las habilidades, tanto desde entornos personales como desde entornos profesionales, ¿no? Entonces también tiene que entrar ahí la fuerza de voluntad de las personas involucradas en esto. Y Trello, por ejemplo, para gestiones, para proyectos personales, resulta ser bastante efectivo, ¿no? Ahora, si es que de repente ya son proyectos pequeños, de repente, pero que ya son que ya intervienen más personas, también podríamos trabajar también podríamos trabajar con Trello, pero ya no es tan eficiente como Asana. Asana para proyectos grupales, para proyectos en equipo, resulta mucho más efectivo, ¿no? Pero Asana, el problema es que no tiene versión gratuita. Tiene un periodo de prueba, como 3 días me parece gratuito, pero de ahí es con paga, pero la inversión vale la pena. ¿Por qué? Porque Asana te va a establecer lo mismo que te haría Trello, pero a nivel grupal, ¿ok? Donde puedes establecer actividades, puedes establecer fichas, puedes establecer tiempos, tienes plataformas para que ahí mismo puedan unificar trabajos, todo ello, ¿no? Asana es mucho más efectivo. Y si hablamos de repente de metodologías un poquito más ágiles, podríamos empezar a hablar de Scrum. No sé si se pronuncia así, la verdad, ¿ok? Pero Scrum, por ejemplo, ¿qué es? Scrum es como un marco de trabajo ágil que se utiliza para gestionar proyectos de desarrollo. No es un software que utilizamos para proyectos de desarrollo, que pueden llegar, para más que todo Scrum lo vamos a utilizar para trabajos complejos. ¿Ok? Podríamos decir que Scrum nos va a ayudar a definir los roles que vamos a trabajar. No, es como un Asana, pero ya en medidas mucho más grandes, para trabajos mucho más complejos, por ejemplo, ¿no? Eventos de repente también que podamos organizar todo, ¿no? Scrum nos va a ayudar muchísimo para poder gestionar proyectos que no involucren de repente a un grupo de personas, sino a grandes cantidades de personas. Por ejemplo, de repente yo tengo un proyecto empresarial con toda mi empresa, con mis 100, mis 200, mis 300 trabajadores, en Scrum me va a ayudar a optimizar ese trabajo, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos el otro que es el Kanban, ¿no? ¿Qué es el Kanban? El Kanban también podríamos decir que es otro marco ágil también, pero que se centra un poquito más en la gestión visual y el flujo continuo de trabajo, ¿no? Mientras Scrum se centra un poquito más en la división y organización de trabajo, Kanban se va a centrar un poquito más en una gestión visual, ¿no? Para que pueda fluir el trabajo, ¿no? A diferencia de Scrum, Kanban no tiene roles ni eventos fijos, él no te va a dividir los roles, nada, sino que Kanban es más que todo, podríamos decir, un tablero en el que vamos a visualizar las tareas en columnas y vamos a poder ver, acá vemos, ¿no? Nuestras columnitas que vemos acá en nuestra imagen de cama, la celeste, la azul, la amarillita, que en estas columnas nosotros vamos a poder establecer de repente tareas por hacer, tareas que estamos haciendo, tareas que ya se hicieron. Entonces, ¿para qué? Para poder establecer un flujo de trabajo de qué tareas quedan pendientes, qué tareas están realizándose en este momento y qué tareas ya se han terminado. Esto, por ejemplo, nos puede servir para un plan anual de trabajo. ¿Ok? Recuerden que una empresa que es bien organizada anualmente agarra y arranca con los objetivos de este año 2024. Entonces podemos establecer todas las tareas que queremos hacer para el 2024. Y durante el año vamos a poder ir viendo qué tareas se están cumpliendo, qué tareas ya se han realizado. Y eso me va a ayudar a mantener mi grupo de trabajo. ¿Por qué? Imagínense que estemos de repente ya en octubre, noviembre del 2024 y vea que muchas de las tareas que me quedan pendientes por hacer no se han realizado. Entonces ahí Kanban me va a ayudar a poder ver, hay algo mal y poder ajustar los tiempos, poder optimizar más, de repente si es necesario traer más recursos para que nuestras actividades se puedan realizar, ¿no? Kanban nos ayuda un poquito más en eso para poder gestionar proyectos. Una pequeña diferencia. Mientras Trello y Asana son para proyectos pequeños, son de repente para proyectos personales o de pequeñas áreas, Scrum y Kanban van a ser para proyectos más grandes, ¿ok? Van a ser para proyectos mucho más grandes, mucho más articulados. ¿No? Y acá también vamos a poder ver el desarrollo de nuestras habilidades blandas. Y para eso vamos a empezar primero a recordar un poquito, cuando hablamos de habilidades blandas, inmediatamente se nos vienen las habilidades duras también a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué son las habilidades blandas y qué son las habilidades duras?
Las habilidades blandas son habilidades que una persona tiene desde su propia personalidad. ¿Ok? Mis habilidades blandas eso viene de lo que yo soy, ¿no? Mientras que las habilidades duras son competencias o conocimientos adquiridos. Si, por ejemplo, yo les digo, yo soy una persona muy empática, muy carismática, muy comprensiva, quiere decir que esas son mis habilidades blandas. ¿Por qué? Porque son propias de mi personalidad. Pero si yo les digo de repente, yo soy muy buena en la computadora, yo soy una muy buena ciclista, yo soy una atleta destacada, ya son habilidades duras. ¿Por qué? Porque yo no nací sabiendo manejar la computadora, eso lo aprendí. Yo no nací sabiendo manejar bicicleta, eso lo aprendí. ¿Ok? Yo no nací de repente haciendo deporte, ¿no? Eso lo aprendí, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Y vemos que muchas veces las habilidades duras es lo que yo he aprendido, mientras que las habilidades blandas es de mi personalidad, pero en realidad ambas se complementan de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo no tengo habilidades blandas, no voy a poder adquirir habilidades duras. Un ejemplo, una habilidad dura, soy muy buena en el básquet, ¿ok? Soy muy buena jugadora de básquet, muy bien. Esa es mi habilidad dura, pero es mi habilidad dura, es mi competencia. Yo aprendí a jugar básquet y fui muy buena, perfecto. Pero si yo no tuviese constancia para dedicarme a entrenar ese deporte, no podría, no podría haber adquirido esa habilidad dura, ¿no? Y la constancia es habilidad blanda, ¿no? Si yo de repente no tuviese paciencia, supongamos, para poder desarrollar ese deporte, no podría hacerlo. Y la paciencia es habilidad blanda. Entonces, vamos a requerir de nuestras habilidades blandas para poder desarrollar nuestras habilidades duras. Siempre recuerden, sin habilidades blandas no vamos a poder tener habilidades duras. Ahora, un claro ejemplo de ello incluso es porque hay muchos talentos desperdiciados. Hay talentos desperdiciados. De hecho, nosotros a diario nos cruzamos con personas que pudiesen ser prodigios musicales, que pudiesen ser grandes científicos, personas que de repente pudiesen ser grandes artistas, pero ¿qué pasa con estas personas? Tienen el talento, pero no lo practican, no lo desarrollan, no hay esmero, no hay esfuerzo, no hay constancia. Entonces, como no desarrollaron estas habilidades blandas, sus habilidades duras nunca las van a ni siquiera descubrir ni encontrar, ¿no? Entonces, por eso mencionamos que sin habilidades duras, perdón, sin habilidades blandas, no van a poder haber habilidades duras. Y actualmente en los entornos empresariales, nos fijamos mucho en las habilidades blandas, aún más que en las habilidades duras, nos fijamos en las habilidades blandas que tiene el trabajador. ¿Por qué? Porque si este trabajador tiene habilidades blandas, yo puedo implementar las habilidades duras. En cambio, si mi trabajador no tiene habilidades blandas, va a ser muy difícil que yo pueda ayudar a que pueda desarrollarlas, ¿no? Recuerden, a mi trabajador yo le puedo enseñar todo y él lo va a aprender si tiene disposición. ¿Por qué? Cuando hablamos en entorno de conocimientos, las personas son muy aptas para aprender, pero lo que yo no puedo hacer, así quisiera, lo que no puedo hacer es cambiar la personalidad de alguien. La personalidad de alguien ya es muy fuerte, es muy fija. ¿Ok? Y eso yo no voy a poder hacer. Y eso va de acuerdo a las habilidades blandas, ¿no? ¿Y cuáles son? Acá justo nos dicen, ¿no? ¿Y cuáles son las habilidades blandas que, porque siempre el asistente administrativo tiene que procurar desarrollar? Practicar la empatía, ¿ok? La empatía es una de las habilidades blandas más complicadas de desarrollar en realidad, ¿no? Es más complicadas, ¿por qué? Porque no solamente es saber ponernos en el lugar de la otra persona. La empatía muchas veces también nos va a involucrar, primero, va a involucrar tolerancia, va a involucrar bondad también en las personas, primero de poder entender a la otra persona. Colocarte en su lugar no es simplemente imaginarte que esa persona eres tú, sino también es poder sentir lo que siente esa persona, ¿no? Poder entender lo que esa persona está entendiendo. Y es en realidad bastante, bastante complicado. Entonces, el asistente tiene que dominar esta empatía. ¿Por qué? Para poder tener un mejor entendimiento con toda su área. De hecho, el asistente debería ser en el área administrativa, el asistente debería ser como quien dice el amigo de todos. No, si el asistente basta con que diga, no, yo no me llevo con esta persona, a mí me cae mal esta persona o no me gusta esa persona dentro del área administrativa, falló como asistente.
¿Por qué? Porque desde el momento en el que yo no tengo una buena relación con alguien, ¿ok? Ya no estoy facilitando la tarea, por el contrario, estoy creando complejidad. Y recordemos que el asistente por encima de todo es un facilitador, ¿no? Por eso, entre comillas, decimos que debería ser el amigo de todos. Ya sabemos que yo no puedo agradarle a todo el mundo, ni todo el mundo me puede agradar a mí. Ahí también entra lo que es la ética profesional, ¿no? Saber distinguir temas laborales de temas personales. Y también lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Y trabajar en equipo va a involucrar mucho más que dividir actividades y hacerlas. Trabajar en equipo va a involucrar comunicación, va a involucrar coordinación y lo más importante, ¿no? Trabajar en equipo va a involucrar también armonía. ¿Ok? Un equipo que no tiene armonía dentro de su trabajo es un equipo que, si es que logra resultados, no son los más óptimos. ¿Ok? O que simplemente muchas veces no los logran. Entonces, trabajar en equipo también es saber colocar armonía dentro de estas áreas de trabajo, ¿no? Acá nos dice, ¿cómo podemos mejorar estas habilidades blandas, ¿no? Podríamos buscar libros de autoayuda, podríamos de repente ir a cursos, seminarios que se centren en el desarrollo de estas habilidades o podríamos tomar terapias psicológicas. La terapia psicológica, no, o de repente la terapia, ay, ¿cómo se? Me olvidé. También tiene que ver con la psicología, pero recibe otro nombre. Me olvidé, ahorita me acuerdo y les digo, ¿ok? Pero estas terapias psicológicas o de repente psicoterapéuticas o psicoconductuales, no necesariamente una persona va cuando tiene problemas de tristeza, de depresión, cuando tiene dependencia o cuando se siente mal, no. De hecho, nosotros muchas veces no le sacamos el provecho adecuado que podríamos sacarle a un psicólogo. Un psicólogo muchas veces lo buscamos cuando ya nos sentimos mal, cuando ya sentimos que no podemos mal, ahí recién vamos, ¿no? Pero el psicólogo en realidad su función va mucho más de simplemente curar depresiones. El psicólogo también nos puede ayudar a desarrollar, primero a encontrar nuestras habilidades, nuestros talentos, nos puede ayudar a desarrollar, nos puede ayudar a encontrar herramientas, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos mejorar nuestras habilidades blandas, también podemos recurrir a esa ayuda, pero sobre todo mucha constancia y fuerza de voluntad. De ahí va a partir lo que va a ser la potenciación de las habilidades de nuestras habilidades blandas, ¿no? También vamos a poder ver, ay, ¿qué hice? A ver, ya está. También vamos a tener que mejorar nuestras habilidades en networking y desarrollo profesional. Y aquí precisamente va de la mano lo que les indiqué hace un momento. El asistente administrativo no es para toda la vida, ¿ok? El asistente administrativo o debe ser un puesto temporal para después poder ascender a algo más. Y si es que hablamos de estas aspiraciones de ascenso que el asistente sí o sí tiene que tener, ¿ok? Porque no es que al asistente no le guste su puesto, no es que el asistente a la primera quiera dejar su puesto, sino que cuando tenemos una mira hacia el futuro, tenemos más claro el panorama que estamos siguiendo, ¿no? Y acá viene dentro de ello lo que es lo que es el desarrollo profesional, ¿no? ¿Qué es eso? De que nosotros tenemos que crear redes de contactos. Eso es muy importante para el asistente, es muy importante crear redes de contactos, ¿ok? Y lo más curioso es que precisamente el asistente, justo por su puesto de trabajo que tiene, va a tener acceso con diferentes empresas, diferentes personas, va a tener acceso desde trabajadores dentro de la organización como clientes, como los clientes que son personas externas, como proveedores. Entonces, eso es lo curioso, que el asistente va a tener bastante red de contacto y eso le va a ayudar precisamente para en algún momento poder crecer profesionalmente, ¿no? Ahora, cuando hablamos del networking, nos referimos de repente a un proceso es lo que le estoy explicando, de mantener y de establecer y mantener conexiones profesionales con otras personas. Ahora, ¿cuáles son? Lo bueno es que este networking antes solamente era presencial, ¿no? Antes solamente podíamos establecer esta red de contactos a manera presencial, por eso siempre veíamos que los gerentes, los jefes, ¿no? O los asistentes que agarraban, tú de repente conocías al jefe de recursos humanos de otra empresa. Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Qué hacía este jefe? Toma, te doy mi tarjeta de presentación. Recordarán eso, ¿no? Que muchas veces agarraban y mandaban a hacer sus tarjetitas de presentación. En entornos administrativos siempre se ha trabajado así, ¿no? Incluso de repente el gerente de una empresa tiene tu tarjetario, ¿no? Que cuando viene una autoridad, viene una persona ajena, ¿qué es lo primero que hacen? Muy aparte de presentarse formalmente, mi tarjeta de presentación.
Cuando intercambiábamos esas tarjetas de presentación, era el establecimiento de nuestra red de contacto, ¿no? Ahora actualmente el beneficio que tenemos es que este networking, este networking ya no necesariamente es a través de lo físico, sino que podemos hacerlo de manera digital. Y la red social líder en la creación de networking de los profesionales es LinkedIn. ¿Ok? ¿Qué es el LinkedIn? Muchas personas lo pueden conocer, ¿no? Y muchas personas lo pueden utilizar. Es una red social, podríamos decir que es como un Facebook, ¿ya? Pero en esta red social la gente no comparte cosas de sus viajes, vacaciones, pensamientos, ideas personales, no, sino que todo va en torno a lo que es ambientes de trabajo, ambientes empresariales. Ahí las personas comparten la finalización de su diplomado, el inicio del curso, término del curso, ahí pueden compartir de repente el ascenso laboral, el cambio de trabajo, ahí pueden compartir, dejé de trabajar en mi empresa, estoy libre, estoy a disposición, si alguien está interesado, llámeme. ¿Ok? Incluso dentro de este LinkedIn es una gran oportunidad para poder conseguir trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar los headhuntings, o los más conocidos como cazadores de talento, que ellos están dentro, están como tiburones, dentro de esta red de LinkedIn, analizando perfil profesional de diversas personas que pueden ser de su interés, cosa que en algún momento, cuando alguna empresa ofrezca un puesto de trabajo, ya saben que tienen por ahí una persona que cumple con el requisito. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros podamos establecer nuestras redes de contacto, ¿no? La principal de ellas es LinkedIn, pero también esta red de contacto va a ir mucho más allá, ¿no? Es decir, en realidad dice que nosotros tenemos que tener dos vidas, nuestra vida personal y nuestra vida profesional, y tenemos que tenerlas bien separadas, no solamente en un aspecto emocional separadas, sino también en un aspecto digital, por ejemplo, ¿no? Que yo debo tener mi correo personal y también debo tener mi correo profesional. Recuerdan que vimos cómo tenemos que manejar, cómo podíamos hacer nuestras tarjetas de presentación para nuestros correos. Eso también es una forma de crear red de contacto, ¿ok? Porque al momento en el que yo envíe un correo a cualquier otra persona, o cualquier otra persona que de repente sea de otra entidad, de otra empresa, una autoridad o algo, esa persona al recibir el correo ya sabe que yo no soy Carlitos Pérez, nada más, sino que yo soy Carlitos Pérez, que tengo este puesto, que soy profesional en esto, ya me estoy presentando poco a poco. Y ahora, entonces, en general, estas son algunas de las habilidades que tenemos que ir desarrollando poco a poco, ¿no? Recuerden que no es que todas estas habilidades yo las voy a poder desarrollar ya en una, de golpe, no, sino que eso es un proceso poco a poco de crecimiento, ¿no? Recuerden que el puesto de asistente es precisamente eso, es una escalera, es un ascenso, todo el puesto, imagínense que tienen que subir del primer piso al segundo piso, tenemos que subir las gradas. Toda esa subida que estamos haciendo de las gradas es lo que nosotros hacemos mientras trabajamos como asistentes. Estamos subiendo y subiendo y subiendo las gradas. Y lo que amerita subir las gradas va a ser también preparación constante, ¿no? Entonces ya saben, tenemos que trabajar en potenciar nuestras habilidades. Aquí tenemos algunas técnicas que nos van a ayudar a poder potenciar estas habilidades, ¿ok? Y ahora vamos a ver también técnicas adecuadas para la resolución de problemas. ¿Ok? Vamos a ver las técnicas para la resolución de problemas. Los problemas siempre van a surgir en entornos organizacionales. No porque haya un problema en una empresa significa que la empresa es tóxica o la empresa tiene un mal clima laboral o la empresa de repente no es agradable para trabajar. No, los problemas siempre surgen. Los problemas pueden ser internos o externos, a causa de alguien, a consecuencia de algo, pero de que va a haber problemas, van a haber problemas siempre. Lo que va a definir si la empresa es buena, si la empresa de repente tiene buen clima o manejos adecuados, precisamente va a ser eso. ¿Cómo abordamos este problema? Cuando llega el problema, ahí vemos la verdadera resistencia, la verdadera fuerza que tiene una empresa, ¿no? Para poner de repente un poquito más claro, poniendo un ejemplo, ¿no? Yo construyo mi casa, ¿ok? Yo no voy a saber si mi casa es verdaderamente fuerte, si mi casa es verdaderamente dura, hasta que llegue el terremoto. Cuando llegue el terremoto, si mi casa resiste, aguanta, entonces mi casa es fuerte. Pero si mi casa se cae, mi casa nunca fue fuerte. Es lo mismo en las empresas. Yo no voy a poder decir mi empresa es exitosa, mi clima laboral es excelente, mis trabajadores son unidos. Yo nunca voy a poder saber eso hasta que llegue el problema.
El problema va a ser el terremoto, que me va a ayudar a ver si es que verdaderamente estamos bien o no. ¿Y cómo vamos a saber si estamos bien? Si podemos resolver adecuadamente el problema. Y es aquí donde vamos a ver algunas técnicas para resolución de problemas. Y nos dice, primero, hay que definir y entender el problema. Antes de resolver el problema, tengo que saber qué es lo que voy a resolver. ¿Ok? Antes de yo poder trabajar en algo, primero tengo que saber en qué. Entonces, primero, hay que asegurarnos de comprender cuál es el problema, ¿no? Podemos hacernos preguntas de qué es lo que está pasando exactamente, ¿no? Cuáles son las causas subyacentes. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a las causas subyacentes, ¿no? Y tratar de entender el problema desde la posición más neutral que se pueda, ¿no? Antes de establecer soluciones o algo, primero tengo que saber qué está pasando, empezando por ahí, ¿no? Después tenemos que analizar la causa de raíz, ¿no? De dónde nace este problema, es decir, la causa subyacente. Y aquí podemos utilizar la técnica que es más conocida como los 5 porqués para poder llegar a la raíz del problema, ¿no? De hecho, esta técnica no solamente se puede aplicar para entornos empresariales, se puede aplicar también para entornos personales, ¿no? Vamos a ponerles un ejemplo en un entorno personal, ¿ya? Yo ¿Cuál es mi problema actualmente? Supongamos, mi problema es que me peleo mucho con mi mamá, ¿ok? Ese es mi problema. Ayúdame a solucionar mi problema. Me peleo mucho con mi mamá. Todo el tiempo estamos peleando, 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 peleando. Muy bien, ese es el problema. Pero no creo que el problema sea la pelea, sino que el problema puede ser la consecuencia de algo más. Hay que buscar ese algo más. Y ahí nos podemos hacer en cinco porqués vamos a poder encontrar la verdadera causa. Ok, yo le pregunto, ¿cuál es tu problema? Me peleo mucho con mi mamá. Muy bien, primer porqué. ¿Por qué te peleas con tu mamá? Porque no me da permiso para salir. Cada vez que le pido permiso para salir, me dice que no, no me da razones, no me dice nada, simplemente me dice no, no, no. Y esta es la principal causa por la que peleamos, ¿no? Que yo quiero salir, quiero divertirme y mi mamá no me deja. Muy bien, ya vamos viendo que el problema no es la pelea, sino que la pelea es la causa. Muy bien, y vamos al segundo por qué. ¿Por qué tu mamá no te deja salir? ¿Ok? ¿Por qué no te deja salir? Porque dice que afuera es peligroso, porque dice que yo no sé cuidarme, porque dice porque dice que de repente porque dice que yo le miento y que ya no va a saber dónde estoy, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, en conclusión, me dice que ¿por qué no confía en mí? No me deja salir porque no confía en mí. ¿Ok? Ya está. Nos estamos alejando más del problema de la pelea y estamos profundizando un poquito más, ¿no? Tercer, ¿por qué? ¿Por qué tu mamá no confía en ti? Bueno, no confía en mí porque en algún momento yo a veces le mentía, no le decía una cosa, pero en realidad hacía otra, ya le he causado muchos problemas, ¿no? Y bueno, básicamente no confía en mí porque yo solía mentirle mucho. Muy bien, nos vamos a nuestro cuarto ¿por qué? ¿Y por qué le mentías a tu mamá? Porque ella nunca ha sabido entenderme, porque yo sabía que si le decía algo, porque yo sabía que si le decía algo, no, de repente yo sabía que de repente si es que le decía algo, ya sabía que de repente la respuesta iba a ser una negativa, porque ella nunca me escucha, porque yo tampoco nunca, de repente nunca nos hemos escuchado, ¿no? Yo tampoco no quería saber sus razones, ni ella las mías. Muy bien, ¿no? Y ahora nos vamos al quinto por qué. ¿Y por qué nunca se han querido escuchar? ¿No? ¿Por qué? Porque de repente no hemos tenido una buena relación desde chiquita, de repente desde que era joven, nunca hemos tenido una adecuada relación con mi mamá. Ok, listo. Llegué al problema subyacente. El problema no es la pelea. El problema ahí es que mi mamá y yo no tenemos una buena relación. ¿Por qué? ¿Y por qué no tenemos una buena relación? Porque no nos escuchamos, porque no hay confianza, porque no nos comunicamos y por lo tanto surgen las peleas. Entonces se dan cuenta que desde que la pelea inició desde que la pelea inició como simplemente como que mi mamá y yo peleamos, hemos llegado a la verdadera causa. Hemos visto que ahí hay falta de confianza, que hay mentiras, que hay engaños, que hay de repente negativas a poder comunicarse. ¿Ok? Entonces, eso es poder llegar al problema. Entonces, cuando dentro de mi entorno laboral surge un problema, analizo el problema. ¿Ok? De repente estamos atrasados en la documentación. ¿Ok?
Hemos dicho, nos hemos atrasado mucho en la comunicación. ¿Por qué nos hemos atrasado en la comunicación? Perdón, ¿por qué nos hemos atrasado en la documentación? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hemos organizado nuestro tiempo, ¿ok? Porque hemos dejado todo para última hora. ¿Por qué hemos dejado todo para última hora? Porque hemos estado distraídos. ¿Por qué hemos estado distraídos? Porque bueno, ¿no? Porque de repente, no estamos tomando en serio el trabajo, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí, supongamos, ahí llego a mi quinto por qué. Entonces, mi problema no es que estoy atrasada en la documentación. Mi problema es que no estamos tomando en serio el trabajo y el atraso en la comunicación es la consecuencia de este problema, ¿no? Entonces, para yo poder solucionar un problema, tengo que llegar a la causa, ¿no? Cuando nosotros vemos que algo explota, que algo surge, ¿no? Como por ejemplo peleas, discusiones, como por ejemplo atrasos, pérdidas de proyecto, retrasos en el proyecto, ese no es el problema. Cuando el problema inicia de manera muy silenciosa, ¿ok? Y la consecuencia del problema es lo que hace la bulla. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos, entre comillas, cuando decimos cuando ya el problema explotó, esa no es la causa de mi problema, esa es la consecuencia. Y yo tengo que analizar la consecuencia hasta llegar al verdadero problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo solamente soluciono la causa del problema? Supongamos, estoy atrasada en mi documentación. ¿Ok? Ahora que nosotros hemos hecho el pequeño análisis, ya sabemos que el problema no es que esté atrasada en la comunicación, sino que los trabajadores no están tomando en serio sus labores. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo agarro y supongo automáticamente, ya, el problema es que no estamos al día en la documentación? Vamos a solucionar este problema, vamos a hacer de repente vamos de repente todos a venir el día sábado que no trabajamos y todos nos dedicamos a nuestra documentación. Y nadie se va hasta que no termine. Puede ser que vayamos todos el día sábado y listo, terminamos todos nuestra documentación y nuestra documentación ya está al día. ¿Ok? ¿Qué es lo que he hecho ahí? Ahí he resuelto la consecuencia, pero no he resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ya estamos con la documentación al día, pero mis trabajadores siguen con la causa principal del problema, que es que no toman en serio su trabajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a volver a atrasar en la documentación. ¿Ok? Se van a volver a atrasar en la documentación. Entonces, pero sin embargo, si yo soluciono primero el problema de que no toman en serio su trabajo, hacemos de repente la capacitación necesaria, el llamado de atención, todo, y soluciono ese problema, y después la consecuencia, mis trabajadores ya no se van a atrasar, porque el problema subyacente ya lo solucioné. Ahora, seguimos con acá está. Listo, con nuestra generación de ideas. Una vez que yo ya encontré cuál es el problema a través de mi análisis para poder encontrar la causa raíz de la empresa, ¿no? El problema subyacente, ahora ya está, encontré el problema. ¿Cómo soluciono ese problema? ¿Ok? ¿Qué hago para solucionar ese problema? Aquí vamos a aplicar lo que es nuestra generación de ideas o el brainstorming, o también más conocido como la lluvia de ideas. ¿Ok? Nos dice que una vez que nosotros ya sepamos cuál es el problema, es bueno generar una lista de posibles soluciones. ¿Ok? No descartemos ninguna idea no descartemos ninguna idea en esta etapa inicial, nos dice, ¿no? Simplemente tú te sientas y agarras y todo lo que a ti se te pueda ocurrir para poder solucionar este problema, entonces anótalo. Incluso si de repente sientes que de repente ya no da más, tu imaginación no da más, se llama precisamente lluvia de ideas porque lo ideal es que tú te puedas juntar con un grupo de personas, de repente involucradas o no en el proceso, y que todos den sus propias ideas, por más descabelladas, de repente por más absurdas o por más efectivas que puedan sonar, anota todas. ¿Por qué? Porque la lluvia de ideas me va a ayudar a que mientras yo tengo más ideas, voy a poder tener más caminos para poder solucionar. Lógicamente, algunos de ellos van a quedar descartados, otros de repente sí van a ser funcionales. La idea es que yo pueda generar muchas ideas para solucionar este problema. Después de que yo ya terminé mi lluvia de ideas, ahora tengo que evaluar las alternativas que tengo. ¿No? ¿Y cómo puedo evaluar las alternativas que tengo? Aquí, por ejemplo, podemos hacer uso de nuestra matriz de priorización, ¿ok?
Podemos utilizar nuestra matriz de priorización de tareas, nuestra matriz de Eisenhower, podemos de repente también hacer un análisis de viabilidad, ¿no? De cada una de las ideas para poder ver qué tan viables, qué tan eficaz y qué tan factibles son nuestras ideas. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar de repente una pequeña matriz de frecuencia, complejidad de tarea y consecuencia al error. ¿Ok? Supongamos tengo una idea. Puedo evaluar de repente de aplicar esta solución, qué tan frecuente tendríamos que aplicarla, qué tan compleja va a ser poder aplicarla y de repente si es que esta falla, ¿cuál puede ser la consecuencia? ¿Sería muy grave o de repente sí sería leve? ¿Ok? O de repente sí es que sería leve, ¿no? Y de acuerdo a eso puedo ir punteando para poder evaluar, ¿no? La idea es que en esta evaluación de alternativas yo pueda determinar cuál es la idea más factible, más viable, más eficaz, más eficiente, ¿no? Y poder implementar esa idea. Y después viene la toma de decisiones, que una vez que hemos evaluado estas posibles soluciones que vamos a tener, ¿ok? Entonces decidamos cuál es la que vamos a aplicar. Recuerden que para solucionar el problema, yo puedo ir probando cada una de las alternativas, ¿ok? Porque al final son alternativas de solución que muy difícilmente van a empeorar el problema, pero por ahí de repente pueden ayudar a mejorar o por lo menos estancar el problema donde está, ¿no? Pero al momento de tomar las decisiones, sea cual sea la idea que yo tenga, no va a afectar más el problema. Puede ser que de repente mejore muy poquito o no mejore nada, pero no van a empeorar. Pero lo más importante de esta, acá tenemos tres pasos importantes para la generación de ideas, ¿no? Primero, el análisis del problema a través de los 5 porqués. ¿Ok? Es bueno que nosotros podamos aplicar nuestros 5 porqués. Y segundo paso importante, el brainstorming, ¿ok? La lluvia de ideas. Recuerden, pueden trabajarlo desde uno mismo, o lo ideal es juntarnos con más personas y poder hacer esta lluvia de diferentes ideas. Y el tercer paso clave es siempre contar con alguna matriz de consistencia de apoyo para la evaluación de las alternativas, que puede ser por ahí incluso una matriz de vulnerabilidad, una matriz de viabilidad, acá está el FODA, nos puede ayudar, ¿eh? Acá está un FODA, nos puede ayudar, una matriz de Eisenhower, ¿no? Poder contar con alguna matriz que nos ayude para la evaluación de las alternativas, ¿no? Y ahora aquí, ya. Y ahora aquí vamos a ver, vamos a continuar una vez después de la toma de decisiones, vamos a ver lo que es la implementación y el seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo la decisión, llega el momento de implementarla, ¿no? Llevar a cabo y hacer seguidamente la evaluación y el seguimiento de esta, ¿no? Asegurarnos de que está funcionando y si es necesario ajustar esa idea o cambiarla. ¿Ok? Entonces no va a haber problemas si nos equivocamos, porque siempre vamos a poder ajustar o cambiar nuestras ideas y lo más importante, el aprendizaje continuo, que después de resolver el problema llega el momento de la reflexión, ¿ok? ¿Funcionó bien? ¿Hemos podido hacerlo mejor? ¿Hemos podido hacer este proceso más rápido? ¿Ok? Este análisis nos va a ayudar a perfeccionar nuestras habilidades de resolución de problemas. No porque resolví el problema significa que ya lo hice, estoy perfecto, no. Acá llega el momento de analizar mi proceso. De repente pude optimizarlo, de repente pude solucionar más rápido el problema, de repente me equivoqué constantemente en implementar las ideas. Y por ejemplo, yo implemento una idea y esa idea no da resultado, significa que de repente no he hecho una adecuada evaluación de alternativas en lo que yo puedo mejorar. Siempre va a haber algo por mejorar, porque la perfección no existe. ¿Ok? La perfección no existe, por lo tanto, siempre va a haber algo que mejorar en pequeño o en grande escala, pero siempre vamos a encontrar algo en lo que tengamos que mejorar, ¿no? Y si hablamos también del desarrollo de habilidades interpersonales, se refiere a que, de hecho, son esenciales para el éxito en entornos laborales y personales, ¿ok? Las personas, cuando hablamos de habilidades interpersonales, hablamos de las habilidades de poder sociabilizar con otras personas. Por ejemplo, aquí no vamos a decir que la timidez es mala, ¿ok? ¿Por qué? Porque la timidez es un rasgo de personalidad y recuerden que no existen personalidades buenas y personalidades malas, sino son personalidades únicas. Pero está muy demostrado
que las personas que han escalado más rápido en los puestos, que han llegado al mayor éxito, que han llegado a cumplir de manera más eficiente y eficaz sus objetivos personales y profesionales, han sido las personas que han tenido habilidades de sociabilización, que han sido personas más extrovertidas, más desenvueltas. ¿Por qué? Precisamente porque también para esas personas les es más fácil crear redes de contacto. Entonces, si de repente yo siento que me faltan habilidades de interpersonalización, es bueno que las practique. ¿Cuáles son, por ejemplo? La escucha activa, aprender a escuchar a las personas. La persona que no sabe escuchar es persona que espanta a los demás. ¿Ok? Uno puede ser un muy buen comunicador, pero cuando alguien no nos escucha, cuando alguien no nos hace caso, cuando yo le digo de algo y la persona me cambia abruptamente de tema a un tema que nada tiene que ver con lo que yo decía, es una persona non grata. Y las personas non gratas en todo aspecto no van a poder crecer. ¿Ok? Entonces hay que aprender a escuchar activamente. Ya hemos hablado bastante de la empatía, ¿no? Hay que desarrollar habilidades de empatía, la comunicación clara, poder comunicarnos, así como hay que saber escuchar, también hay que saber comunicarnos, ¿no? La clave de la comunicación es poder recibir y dar un mensaje adecuado, ¿ok? Ya, de ahí vamos con la resolución de conflictos, ¿ok? Que hemos hablado hace un momento. La resolución de conflictos que hemos tocado hace un momento es saber cómo poder resolver nuestros conflictos laborales, lo que hemos visto hace un momento, y no solamente desde conflictos laborales, sino también cómo poder resolver conflictos personales, conflictos internos. De hecho, yo antes de pensar en resolver mis conflictos profesionales o laborales, primero tengo que resolver mis conflictos personales e internos. Persona que no resuelve conflictos que puede tener consigo mismo es una persona que no va a ser resolutivo en ningún ámbito de su vida, ¿no? Y para yo poder interpersonalizar con otras personas, para yo poder sociabilizar con otros entornos, también tengo que saber cómo manejar conflictos en estos entornos que siempre van a haber. El trabajo en equipo, lógicamente, no es, y con esto no queremos decir que el individualismo es malo, ¿ok? Hay personas que efectivamente les gusta trabajar más solos que en equipo. Eso no está mal, lo que no significa que esa persona está errada en su vida. Hay personas que a veces no desvalorizan el trabajo en equipo, pero sienten que pueden llegar a ser más eficientes y productivos de manera individual. Eso está perfecto, ¿ok? Pero también hay que saber cómo trabajar en equipos, hay que saber dar también nuestro 100% en equipos y muchas veces, si es que es necesario, hay que ponernos el equipo al hombro para que todos podamos llegar al éxito. El liderazgo e influencia, que acá es muy importante destacar que liderazgo e influencia no son lo mismo, son diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es tener influencia? Influencia es poder resaltar o poder, la misma palabra lo dice, ¿no? Influir o incitar a masas o a grupos de personas o grupos de personas. Yo para ser un líder tengo que tener influencia, pero no necesariamente el hecho de tener influencia ya me convierte en líder. Un claro ejemplo, podemos mencionar a nuestros chicos realities, por ejemplo, ¿no? Incluso, ¿con qué nombre se les conoce a ellos? Como los influencers. ¿Por qué los conocemos con ese nombre de influencers? Porque ellos ejercen influencia. Tienen millones de personas que los siguen, pero no por eso automáticamente se convierten en líderes. No porque tengan millones de seguidores se convierten en líderes. Simplemente tienen influencia y ya. Y la influencia se puede utilizar de manera positiva o de manera negativa. La persona que utiliza su influencia de manera positiva es un líder y la persona que utiliza su influencia de manera negativa solo tiene influencia y nada más. ¿Ok? Y el liderazgo va a abarcar mucho más. El liderazgo va a abarcar desde, por ejemplo, hay estilos de liderazgo. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros estilos de liderazgo? Tenemos el liderazgo democrático, ¿no? El líder que agarra y nos escucha, el líder que agarra, escucha las opiniones, toma en consideración, fomenta la participación. Pero también tenemos el liderazgo autocrático, ¿ok? O el liderazgo autoritario, que es cuando el líder, él toma la decisión y no debe ser cuestionado, ¿ok? El líder que toma la decisión y todo el grupo tiene que calladito obedecer lo que dice el líder. Ahí podríamos decir, pero eso es algo autoritario, ¿no? ¿Y cómo una persona autoritaria se puede considerar líder?
Y es que el líder tiene que utilizar este estilo autocrático cuando la situación lo amerita, en situación de emergencias. Porque supongamos, por ejemplo, cuando estamos en un avión, ¿quién es el líder del avión? El piloto, el capitán, ¿no? Y el avión se va a estrellar. Supongamos que el avión está teniendo problemas, está cayendo. Entonces, ¿qué pasaría si es que el capitán agarra y comunica a toda la tripulación, ¿no? A ver, tripulación, vengan un momento, por favor. Miren, tenemos este problema, se está cayendo el avión. Como yo soy un líder democrático, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué sugieren que hagamos? ¿Sugieren que aterricemos? ¿Sugieren de repente que activemos protocolos de emergencia? A ver, escucho sus opiniones y tomamos una decisión todos juntos. En lo que hacen su consenso, ya todos nos estrellamos. Entonces, muchas veces, ¿qué tiene que hacer este líder? Agarrar y decir, activen protocolos de emergencia, hagan esto, hagan lo otro, hagan esto. El capitán decide. ¿Por qué? Porque es una situación de emergencia y todos calladito obedecemos, no cuestionamos. ¿Ok? Entonces, muchas veces el líder tiene que asumir este rol autocrático, siempre viendo o siempre velando por el bienestar del equipo. Asimismo, ahora también tenemos también el estilo de líder transformacional. ¿Ok? Que nos dice que este líder no solamente va a guiar al equipo, sino que también yo soy tu líder, te voy a guiar, pero también te voy a enseñar. Necesito que aprendas. Por ejemplo, los profesores, los docentes, ellos son líderes transformacionales, que no solamente guían al alumno, sino que también enseñan. Así como también tenemos al líder transaccional. Por ejemplo, la mamá, el papá son líderes transaccionales. ¿Por qué? El líder transaccional te dice, yo te voy a, lo que hagas bien, te voy a dar el reconocimiento, te voy a felicitar, pero cuando te equivoques en algo, te voy a corregir y si es necesario, te voy a sancionar. ¿Por qué? Porque soy tu líder, porque yo estoy a cargo y porque muchas veces la sanción es el camino que lleva a la corrección. Entonces, el líder, así como no le tiembla la mano para poder felicitar, para poder reconocer, tampoco le va a temblar la mano para poder sancionar, ¿no? Y por último tenemos el líder situacional, que nos dice que el líder no tiene que optar solo un estilo de liderazgo. Yo no puedo venir y decir, muy bien, hola, yo soy Iván y yo soy líder autocrática, así que siempre voy a tomar yo solo la decisión. No, no, sino que el líder va a tener que adoptar los diferentes tipos de roles dependiendo en la situación en la que se encuentre. Es decir, el líder tiene que ser todos estos tipos de roles, pero adaptar cada rol a la situación en la que se encuentre. Entonces, eso es lo que también tenemos que aprender del liderazgo, ser adaptables a las situaciones. Recuerden que no todo va a ser cómodo para nosotros, lo importante es la adaptabilidad que va de la mano con la resiliencia, poder salir adelante de cualquier situación, poder resistir ante cualquier situación. ¿Ok? De hecho, la adaptabilidad es lo único que nos sostiene ante los cambios, ¿no? Y nada es permanente ni nada es igual en el mundo, todo cambia. Incluso hay una frase que dice, ¿no? Lo único permanente que nosotros tenemos es el cambio. Y para afrontar el cambio es necesario tener adaptabilidad y el feedback constructivo, que también podemos conocer como la retroalimentación constructiva o saber dar una crítica constructiva. ¿Ok? Recuerden, la crítica no siempre tiene que ser negativa. Hay la crítica positiva, la crítica constructiva, pero también va a depender de la forma. Ahí entra, por ejemplo, la comunicación clara, la empatía, viene la forma en cómo comunicamos una crítica. ¿Ok? Es bueno, dar la crítica es buena porque es la oportunidad para mejorar siempre y cuando sea constructiva, ¿no? De hecho, una crítica que no podamos expresarla de manera adecuada puede romper relaciones. Entonces, hay que también aprender a dar la crítica constructiva, ¿no? Y si por último queremos de repente ver algunas técnicas para el manejo eficiente de repente de documentación, pues acá les vamos a dejar algunos, acá les vamos a dejar de repente algunas plataformas en línea, algunas páginas que ustedes, y algunas páginas o incluso de repente aplicaciones que ustedes pueden visitar para que puedan obtener aún mayor información, ¿no? Si, por ejemplo, quieren plataformas en línea para manejo de documentos sencillas de entender, pueden trabajar con Coursera, con Udemy, con LinkedIn Learning, ¿no? También con edX, también es una plataforma bastante sencilla de poder utilizar, ¿no? El Skillshare más bien es con pago, ¿no? Pero también es bastante posible, es bastante funcional para poder trabajar en plataformas en línea. Ok, acá no es el manejo eficiente de documentos, simplemente acá es más recomendaciones, ¿no? El Skillshare también son plataformas en línea que nos ayudan a poder llevar
una adecuada gestión administrativa, ¿no? Blogs y sitios web especializados. Por ejemplo, tenemos, yo los invito a que ustedes puedan leer la revista de Harvard, ¿no? Harvard Business, que publican artículos muy interesantes, porque de hecho actualmente en Harvard la Facultad de Sociología, la Facultad de Filosofía, está estudiando esto que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Estas habilidades interpersonales, está estudiando cada vez más, aplicando mejoras. Por ejemplo, hay un artículo muy importante que está en Harvard Business Review, que nos habla del metaliderazgo, que los invito a que puedan leer, que nos habla que el liderazgo actual poco a poco va a ir quedando desarticulado, o poco a poco va a ser, como quien dice, ya no lo máximo, sino que ahora va a venir algo más grande que el propio liderazgo, que es el metaliderazgo, ¿no? También podemos visitar Medium o Forbes, que son también plataformas en las que vamos a poder encontrar diferentes artículos. Los artículos, el idioma original son en inglés, pero también hay la opción de la traducción, que son bastante informativos, bastante buenos, sobre todo si es que estamos interesados en siempre estar al día con las tendencias, con las nuevas tendencias administrativas que van ingresando, ¿no? Asimismo, también como HubSpot, que hemos visto ya lo hemos visto también HubSpot, ¿no? Que es una herramienta que más que todo nos ayuda para el manejo de clientes, y Google Digital Garage, ¿ok? Que Garage, que es también es una plataforma de Google que nos va a ayudar a poder llevar una mejor gestión administrativa, ¿no? También tenemos los podcasts y canales de YouTube que nos pueden ayudar muchísimo para poder mejorar nuestras habilidades administrativas, ¿no? Por ejemplo, TED Talks, que en realidad es una página web, es un podcast, pero que está en una página web. El problema de estos es que son en inglés. Hay diferentes temas que podemos encontrar también en The Tim Ferriss Show o en Master of Scale, ¿ok? Son podcasts. El problema es que vamos a encontrar diferentes temas, muchísimos temas, pero gran parte de ellos están en inglés y muy pocos tienen subtítulos de traducción al español, ¿ok? Pero para una persona que domina el inglés, genial, pero si es que podemos buscar de repente nuestro interés, los que están de repente con subtitulados al español, perfecto, ¿no? Y también guiarnos de los canales de YouTube. ¿Ok? Hay diferentes canales en YouTube que nos pueden brindar información, mejoras para nuestra gestión administrativa. Incluso también vamos a encontrar diferentes canales que nos van a dar guías, que nos van a dar trucos, segmentos para la gestión administrativa, ¿no? Los libros y publicaciones, por ejemplo, el Atomic Habits, ¿no? De James Clear, ¿no? O Mindset de Carol Dweck. Son dos libros que también los vamos a poder encontrar en su versión hispana, en su versión en español, que son bastante. Por ejemplo, Atomic Habits nos habla mucho sobre las habilidades blandas y las habilidades duras, cómo poder desarrollarlas, cuáles son las más buscadas en el mercado, ¿no? Y Mindset nos habla mucho sobre el poder mental también, nos habla mucho, y Mindset se enfoca un poquito más en lo que son la gestión de emociones de las personas para entornos laborales, y también diferentes revistas especializadas. Eventos y conferencias, por ejemplo, hay muchos webinars y conferencias en línea, como por ejemplo en Eventbrite o en Meetup, que son totalmente gratuitas. ¿Ok? Incluso también, si es que de repente queremos ir un poquito más a Perú, en la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hay cursos grabados que son completamente gratuitos, hay ponencias, hay conferencias de diferentes temas, que depende del ámbito que nos dediquemos, diferentes temas que ya están grabados, que son totalmente gratuitos, que podemos acceder. Las redes sociales y comunidades en línea como LinkedIn, que es la madre, que es la máster, podríamos decir, en networking, en conexiones laborales, y Reddit, ¿no? Que también poco a poco está creciendo, y certificaciones y cursos especializados, ¿no? Recuerden siempre tratar de buscar certificaciones profesionales, y también certificaciones profesionales a través de diplomados, de repente estudios técnicos, de repente también a través de poder adquirir a seminarios o masterclass que podamos presentar, y los cursos especializados, ¿no? También tratar siempre de buscar cursos que vayan especializados a cada tema. Por ejemplo, ahorita ustedes ya tienen el conocimiento necesario para asistentes administrativos. Hasta aquí hemos tocado los temas básicos, pero si, por ejemplo, ustedes quieren ser asistente administrativo de recursos humanos, tienen que buscar un curso especializado de recursos humanos, porque no es lo mismo trabajar en recursos humanos que en logística, que en administración general, que en jurídica, no.
¿ok? Cada uno tiene su propia especialización y también se recomiendan estos cursos especializados. Y recuerden también, ¿no? A mí de nada me sirve, no es que de nada me sirva, ¿ok? Pero no solo basta con aprender, sino también tener la evidencia de que he aprendido. Eso es lo más valorado en las empresas al momento de la evaluación de los CVs. Entonces, las certificaciones son muy importantes. Un CV muy valorado es aquel CV que está siempre capacitado y actualizado, ¿no? Ver que ver que en todos los años ha estado presentando constantes actualizaciones y eso es muy valorado en los CVs. Y estimados, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes, felicitarlos también por haber llegado hasta esta parte, hasta esta finalización del curso, ¿ok? Y desearles que sigan teniendo un bonito fin de semana y